La entrevista es una técnica donde se obtiene información de forma oral, ya que las personas entrevistadas pueden hablar de sus experiencias, ideas, entre otras cosas. Más que nada se busca una interacción comunicativa entre los participantes para que de esta forma se pueda encontrar una relación con las preguntas de la situación que se está estudiando. Schwarzschild define la entrevista como la obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional. Se encuadra dentro de las técnicas de autoinforme, ya que se basa en las respuestas directas que los actores sociales dan al investigador en una situación interactiva comunicativa. ¿En qué consiste una entrevista? Cuando hablamos de una entrevista es inevitable no pensar en preguntas, entrevistador y entrevistado, tomando en cuenta que la entrevista es una técnica que se encarga de recolectar datos precisamente para una investigación cualitativa. La estructura de esta consiste en tener entrevistador y entrevistado, en donde el entrevistador tiene control completo y direcciona esta entrevista. El entrevistado solo se deja llevar por la conversación, tratando de que se produzca un discurso que posteriormente será llevado al análisis y relacionado con los objetivos de la investigación. Existen diferentes tipos de entrevista, entre las cuales encontramos la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada o abierta. La entrevista estructurada, el investigador lleva una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara en tanto las preguntas que irán coordinadas y el guión realizado de una forma secuenciada y dirigida. El entrevistado no puede llevar ningún tipo de comentarios ni realizar una apreciación, porque las preguntas son de tipo cerrado y se pueden afirmar o negar y responder que la respuesta sea concreta y exacta. En la entrevista semiestructurada, el investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación de la misma, elaborando un guión que determine aquella información temática. Y existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora las preguntas que se revisan son abiertas. Aquí el investigador debe de mantener mucha atención a las respuestas que le dé el entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer conexiones. De lo contrario, se podrían perder las matices que aporta este tipo de entrevista o frenar los avances de la investigación. El tercer tipo de entrevista serían las estructuradas o abiertas. Son las que no llevan ningún tipo de guión previo a la entrevista. La información que se obtiene de ella es el resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado. Ahora bien, sí es muy necesario que el entrevistador tenga una buena preparación, en dado caso que el entrevistado se desvíe del tema propuesto. Ruiz habla de la entrevista no estructurada como una entrevista en profundidad. Dice que sus objetivos son comprender más que explicar, maximizar el significado, alcanzar una respuesta subjetivamente sincera más que objetivamente verdadera y captar emociones pasando por alto la racionalidad. ¿Cómo se realiza un guión de entrevista? Troncoso y Amaya mencionan que la estructura para el desarrollo de este tipo de investigación comienza con la formulación de un problema a investigar, el cual permitirá estructurar el diseño del estudio. Después se recogen los datos para ser reducidos y analizados y así obtener resultados para que el investigador interprete. Para realizar una buena entrevista es importante considerar primeramente el lugar donde se va a llevar a cabo. Este debe de ser un lugar cómodo para ambos, tanto el entrevistador como el entrevistado, y se debe buscar que sea accesible y a la manera de lo posible proporcionarle los medios al entrevistado para llegar a él. Vamos a iniciar con un apartado de presentación, donde el entrevistador debe proporcionar sus datos como nombre, institución que representa, entre otros, además de expresar sus metas de estudio y los objetivos que tiene su entrevista. Podemos continuar con un agradecimiento, donde el investigador debe agradecer al entrevistado por la disposición para su entrevista, y esto es con el propósito de reiterar el consentimiento del entrevistado y de su voluntad por participar en la investigación. En este punto podemos iniciar con la entrevista y vamos a comenzar a cuestionar al entrevistado las preguntas de nuestro guión. Antes de eso, es importante
pedir el permiso, el consentimiento de la persona entrevistada para documentar sus respuestas, ya sea por medio de un audiovisual o simplemente un audio. Primeramente, vamos a realizar preguntas que estén relacionadas con los datos personales del entrevistado. Aquí puede ser su nombre, edad, ocupación, su formación, entre otros. Y después podemos comenzar con las preguntas relacionadas a nuestra investigación. Como apartado final podemos incluir un agradecimiento, donde el entrevistador debe agradecer por la voluntad del entrevistado para participar en la entrevista. Y por último, nos despedimos.